Manuela Rodríguez del Toro de Lazarín. El 13 de septiembre de 1810 fue día grande en la vida política de la Nueva España, en virtud de la presencia en la Ciudad de México de el 59 virrey, el brigadier Francisco Javier Venegas, acreditado por la Junta de Cádiz. Venegas, dice el coronel Carrión en su Historia de la ciudad de la Puebla de Los Ángeles, llamó la atención por su figura, porque llegó de pantalón estrecho y botas, pelo corto a peine, bigotes, y empezó a ser víctima de los pasquines que, impresos y distribuidos en las calles que desembocaban al palacio, expresaban: con botas y pantalón, hechura de Napoleón. Y en esos primeros días de su gobierno, la cuarteta siguiente: tu cara no es de excelencia, ni tu traje de virrey. Dios ponga tiempo en tus manos, no destruyas nuestra ley. Venegas, sin tenerlas todas consigo, replicó: mi cara no es de excelencia, ni mi traje de virrey, pero represento al rey y obtengo su real presencia. Esta sencilla advertencia os hago por lo que importe. La ley ha de ser el norte que dirija mis acciones. Cuidado con las traiciones que se han hecho en esta corte. Entre estos dimes y diretes, se pasaron los días en que las huestes insurgentes triunfaron en el Monte de las Cruces y llegaron hasta Coajimalpa, 2 de noviembre de 1810. La entrada y salida del ejército realista de Calleja y las noticias de lo ocurrido en Guanajuato, en Guadalajara, Saltillo y Acatita de Baján. El lunes santo de 1811, un gran repique de campanas de todos los templos capitalinos dio a conocer a los habitantes de México la aprehensión de los primeros caudillos de la independencia el 21 de marzo del propio año. El repique se escuchó principalmente en el salón de la casa de don Manuel Lazarín, donde su esposa, doña Manuela del Toro de Lazarín, celebraba una tertulia a la que asistían, entre otros, los capitanes Francisco Omaña y Tomás Castillo, cuñados de doña Manuela. Eran las 9 de la noche, y un contertulio retrasado dejó cavilosos a los presentes al informarles, ratificándoles que por órdenes del virrey Venegas se comunicaba con el repique la aprehensión de Hidalgo, Allende, etc. El licenciado e historiador Anastasio Cerecero expresa que doña Manuela, dama no hermosa, pero sí garbosa, rompió el silencio que se había enseñoreado de la tertulia y exclamó: ¿qué es esto, señores? ¿No hay otros hombres en la América que los generales que han caído prisioneros? ¿Pero qué podemos hacer?, le objetaron. Libertarlos. ¿Y cómo? Muy sencillamente, cogiendo aquí al virrey y ahorcándolo. Esa misma noche principió en México la conspiración de abril, de la que era alma y guía doña Manuela, quien por las tardes salía en su coche por el Paseo Nuevo, en donde estaban a todo lo largo las tropas de la guarnición de la plaza. Sus cuñados, Omaña y Castillo, la saludaban e invitaban a hacer lo propio a otros oficiales, corriéndose la voz de que la opulenta dama los necesitaría pronto para una empresa delicada en la que podrían demostrar su calidad de hombres decididos. Así pasaron los días, comentándose que el virrey Venegas paseaba por el Paseo Nuevo en unión de un confidente, cuidado a distancia por una escolta militar, la que podría ser batida en el propio momento en que los más decididos conjurados se apoderaran del virrey y de su acompañante y se proclamara de una vez por todas la independencia del país. Don Carlos María de Bustamante, en su cuadro histórico, en la carta número 19 del tomo 1, hace alusión a la conspiración del Callejón de la Polilla, que el licenciado Cerecero llama la conjuración de agosto. Hay coincidencias entre una y otra conjuración y discrepancia en los nombres de los conjurados. En la de Polilla es principalísimo el licenciado Antonio Ferrer, de 40 años,
influyente entre la curia y los tribunales de esos tiempos. Las reuniones se hacían en la casa de Antonio Ramírez Dongo y en la lista de los comprometidos para aprender al virrey Venegas en su paseo vespertino del 3 de agosto en la calzada de la Viga, se hallaban el cabo del regimiento del comercio Ignacio Castaño, José Mariano Ayala, José María González, Félix Pineda, Cristóbal Morante y Manuel Terán. Los frailes agustinos Juan Nepomuceno Castro, Vicente Nogueira y Manuel Reséndez asesoraban y animaban a los complotistas. En la conspiración de abril hubo un timorato llamado José María Gallardo, que al considerar se hallaba en peligro de muerte, recurrió al padre Camargo del Templo de la Merced a fin de confesarse, y en la confesión le confió todo lo que sabía. Más tardó en oírle el padre Camargo que encaminarse al Palacio Virreinal y comunicar al virrey Venegas lo que ocurría, y más dilató Venegas en enterarse del peligro que corría para ordenar la aprehensión de los esposos Lazarín, del oficial Castillo y de algunos de los contertulios de los primeros, recluyéndolos a todos en la cárcel de Corte, en la Acordada, en Bentlemitas, San Francisco, San Diego y otros templos, así como en algún cuartel. En la conspiración de agosto, Cristóbal Morante denunció lo que pasaba, confirmando la denuncia que al propio virrey había hecho Manuel Terán, empleado de la Secretaría del Virrey. El propio 3 de agosto se trasladó la policía al domicilio de Rodríguez Dongo en el callejón de la Polilla y logró la aprehensión de todos los comprometidos que, con violenta severidad, fueron juzgados y condenados a muerte, salvándose los frailes que al fin fueron enviados a La Habana, aun cuando en San Juan de Ulúa dejó de existir Juan Nepomuceno Castro. El 28 de agosto de 1811 fueron pasados por las armas en la plazuela de Mixcalco. En la plazuela de Mixcalco, 1. Licenciado Antonio Ferrer, 2. Antonio Rodríguez Dongo, 3. Ignacio Castaño, 4. José Mariano Ayala, 5. José María González y 6. Félix Pineda. Se comentó en el país la versión oficial de los propósitos del licenciado Ferrer y socios, la traslación del virrey Venegas a la plaza de Zitácuaro, Michoacán, a donde acababa de llegar el licenciado Ignacio López Rayón, con el propósito de formar la junta que dirigiera la marcha del movimiento insurgente en todo el país. Doña Manuela Rodríguez del Toro de Lazarín, su esposo don Manuel, y todos los aprehendidos por la conjuración de abril, permanecieron por años en las cárceles y conventos en donde habían sido recluidos, y es el propio historiador licenciado Anastasio Cerecero quien afirma haber invocado la amnistía de diciembre de 1820 hasta lograr la libertad de doña Manuela y su marido, quienes se trasladaron a la ciudad de Puebla y radicaron en la casa número 7 de la calle de Infantes, soportando las mayores escaseces, puesto que todos los bienes les fueron confiscados tras del instante mismo de su aprehensión. Bustamante hace mofa del virrey Venegas, el desconfiado mandatario que instituyó desde el 28 de agosto de 1811 un cuerpo de policía dirigido por 2 sabuesos, el asesor Galilea y el oidor Pedro de la Piedra, que llenaron las cárceles de sospechosos vecinos a quienes se atemorizaba con oprobiosos cargos. Los que no estaban en la cárcel figuraban en largas e interminables listas de desafectos a su majestad el rey de España. En la actual nomenclatura de la Ciudad de México figura en la calle que se llamara de la Cerrada de la Misericordia, la calle Manuela R. del Toro de Lazarín, y en letras de oro en la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión desde 1946, figura en las Heroínas de México Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, nativa de México, hoy Distrito Federal, probablemente en 1875, y fallecida en Puebla, según el diccionario de Porrúa, en 1821.